El reloj de la pantalla de mi ordenador marcaba las 11:47 p.m. cuando la voz de Alexander Grayson rompió el silencio de la planta vacía. Señorita Miller, necesito que revise los contratos de Bulloff antes de mañana. Me dolían los dedos tras 8 horas escribiendo. Los músculos de la parte baja de la espalda habían pasado hacía tiempo de la molestia a un dolor sordo y persistente que se extendía hasta los tobillos. Fuera, por las ventanas del piso ejecutivo de Grayson Industries, la nieve caía en densas y implacables capas, transformando Manhattan en una mancha borrosa de blanco y sombras. Era Nochebuena. Había visto salir al último empleado hacía 3 horas, con sus alegres «Feliz Navidad» resonando en los pasillos de mármol mientras se apresuraban hacia sus familias, sus fiestas, su calor. Sonreí y saludé con la mano, con los dedos ya buscando el siguiente expediente que Alexander había marcado como urgente, tratando de no pensar en el apartamento estudio que me esperaba. Vacío, frío, solo yo y el menú de comida china para llevar que tenía pegado en la nevera. Por supuesto, señor Grayson, dije, con voz firme a pesar del cansancio que pesaba en cada sílaba. 22 meses como secretaria personal de Alexander Grayson me habían enseñado muchas cosas. La más importante, nunca mostrar debilidad, nunca quejarse, nunca darle una razón para darse cuenta de que, bajo mi eficiente apariencia, solo era una chica de 22 años que a veces lloraba en el baño y almorzaba sola en su escritorio. Saqué los contratos y mis ojos ardían mientras leía el denso lenguaje legal. Alexander no celebraba la Navidad. En realidad, no celebraba nada. El Día de Acción de Gracias lo había pasado en la oficina hasta medianoche. Año Nuevo sería igual. Para él, las fiestas eran inconvenientes, interrupciones del ritmo constante de los negocios y el poder que definían su existencia. El aroma de su colonia flotaba desde su oficina, algo caro con notas de cedro y humo. Había aprendido a reconocerlo, la forma en que anunciaba su presencia antes de hablar. Había aprendido a prepararme para el impacto de su atención, breve y ardiente como el chasquido de una cerilla. A través de su puerta abierta, podía verlo en su escritorio, con la chaqueta quitada y las mangas de la camisa remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos. Su cabello oscuro, normalmente perfectamente peinado, había sido peinado hacia atrás por dedos impacientes a lo largo del día, dándole un aspecto desaliñado que lo hacía parecer casi humano. Casi. Alexander Grayson tenía 34 años, aunque a veces sus ojos parecían tener siglos de antigüedad. Fundador y director ejecutivo de Grayson Industries. Su legítimo imperio incluía inversiones inmobiliarias, navieras y tecnológicas por valor de miles de millones. Pero yo no era ingenua. Había trabajado para él el tiempo suficiente como para reconocer las reuniones que no aparecían en ningún calendario. Las llamadas telefónicas en italiano, con la puerta bien cerrada. Los hombres que lo visitaban con trajes caros que no lograban ocultar la violencia en sus ojos. Mi jefe era un jefe de la mafia y yo era cómplice de cualquier oscuridad que él orquestara. Archivaba sus documentos, programaba sus reuniones y fingía no entender lo que realmente significaba manejar la situación. El contrato nadaba ante mis ojos. Parpadeé con fuerza, obligándome a concentrarme. Sección 3. Las 7 necesitaba una revisión. Las condiciones de entrega eran demasiado vagas, dejando margen para interpretaciones que podían costar millones o vidas. Con Alexander, a veces era difícil saber qué valoraba más. Señorita Miller, su voz de nuevo, ahora más cerca. Levanté la vista y lo vi de pie junto a mi escritorio, con esos ojos gris tormenta, estudiándome con una intensidad que me dejó sin aliento. Parece agotada. Estoy bien, señor Grayson. La mentira me salió con facilidad. Llevaba meses diciéndola. Apretó la mandíbula y un músculo se le tensó bajo la oscura barba incipiente que le ensombrecía el rostro. Nunca se afeitaba en los días largos de trabajo, y había algo en esa imperfección que lo hacía más peligroso, más real. ¿Cuándo comiste por última vez? Intenté recordar. El desayuno había sido café. El almuerzo había sido más café. No tengo hambre. Mentirosa. Pero no había calor en la palabra.
solo una declaración plana de los hechos. Se acercó a la ventana, con las manos metidas en los bolsillos y los hombros tensos por una tensión que nunca liberaba por completo. Deberías haberte ido hace horas. Es Nochebuena. Sigues aquí. No tengo ningún otro sitio donde estar. La confesión fue silenciosa, casi perdida entre el aullido del viento contra el cristal. Pero debes hacerlo. La familia te espera, los amigos. Se me hizo un nudo en la garganta. No, señor, nadie me espera. Entonces se volvió y me miró con esos ojos que lo veían todo. Nadie. Mis padres murieron cuando yo tenía 19 años. En un accidente de coche. No sé por qué se lo conté. En casi 2 años, apenas habíamos intercambiado palabras que no fueran sobre el trabajo. Pero algo en la hora tardía, el edificio vacío, la nieve cayendo como si el mundo se estuviera borrando, hizo que la honestidad fuera más fácil que la simulación. Realmente no tengo a nadie. Algo cambió en su expresión, demasiado rápido para identificarlo. Ya veo. Nos quedamos en silencio. El único sonido era el suave zumbido de los ordenadores y la tormenta fuera. Finalmente, exhaló bruscamente. Termina los contratos y luego vete a casa. Es una orden. Sí, señor. Volvió a su oficina, pero sentí su atención sobre mí incluso a través de la pared. Un peso al que me había acostumbrado a cargar. Trabajé más rápido, con los dedos volando sobre el teclado, haciendo los cambios necesarios mientras mi cuerpo pedía a gritos un descanso. Cuando guardé la revisión final, eran las 12:23 m del día de Navidad. Feliz Navidad para mí. Recogí mis cosas, con movimientos mecánicos por el cansancio. Mi abrigo era fino, comprado de segunda mano hacía 3 años, cuando me mudé a Nueva York con el sueño de triunfar como escritora. Ese sueño había muerto en algún lugar entre las prácticas no remuneradas y los crecientes préstamos estudiantiles. Ahora archivaba documentos para un hombre que probablemente había mandado matar a gente y me decía a mí misma que no pasaba nada porque el sueldo era bueno. El trayecto en ascensor me pareció interminable. El vestíbulo estaba desierto. Solo había el guardia de seguridad nocturno que asintió con la cabeza cuando pasé. Afuera, la tormenta se había intensificado. La nieve caía tan espesa que apenas podía ver al otro lado de la calle. El frío me golpeó como un golpe físico, robándome el aliento, filtrándose a través de mi abrigo inadecuado hasta los huesos. Saqué mi teléfono, con los dedos ya entumecidos, sin Uber disponible, sin taxis. Por supuesto que no. Era Nochebuena en medio de una tormenta de nieve. Cualquiera con sentido común estaba en casa, caliente, a salvo. Mi apartamento estaba a 15 manzanas de distancia. Ya había hecho ese trayecto antes con mejor tiempo. ¿Cuánto peor podía ser una tormenta de nieve? 10 minutos más tarde, tuve la respuesta. Mucho peor. El viento atravesaba mi abrigo como si no existiera, y mis pies, calzados con los tacones que había cometido la imprudencia de ponerme porque Alexander tenía una reunión con un inversor, ya estaban empapados y helados. Cada paso era una agonía. Mi cuerpo temblaba tan violentamente que tenía que parar cada pocos metros para recuperar el aliento. Estúpida. Esto era una estupidez. Debería haberme quedado en el vestíbulo. Debería haber pedido al guardia de seguridad que llamara a alguien. Debería haber hecho cualquier cosa menos decidir volver a casa andando en medio de una ventisca, porque era demasiado orgullosa para admitir que necesitaba ayuda. La calle estaba desierta, solo yo, la nieve y la terrible constatación de que podría morir congelada en la mañana de Navidad por ser demasiado terca para pedirle a mi jefe mafioso que me llevara en coche. No oí el coche detenerse a mi lado por el aullido del viento. No me di cuenta de que había alguien allí hasta que una mano me agarró del brazo y me hizo girar. Alexander Grayson me miraba con el rostro convertido en una máscara de furia apenas contenida. ¿Qué demonios estás haciendo? Caminando a casa, logré decir entre dientes. ¿Con este tiempo? Señaló la tormenta con la mano libre, mientras la otra seguía agarrándome del brazo como si pensara que me llevaría el viento si me soltaba. ¿Estás loca? Key no ha podido conseguir un coche. Algo peligroso brilló en sus ojos. Sin decir nada más, me empujó hacia el SUV negro,
parado en la acera, con las luces de emergencia parpadeando en naranja en medio de la ventisca. Abrió la puerta trasera y prácticamente me empujó dentro, siguiéndome de cerca. El calor me golpeó de inmediato, tan intenso después del frío que me dolió. No podía dejar de temblar. Todo mi cuerpo se convulsionaba mientras Alexander le gritaba órdenes al conductor. Marcus, llévanos a la dirección de la señorita Miller. No necesito... Empecé a protestar. Eso no fue una petición. Su voz era tan fría como la tormenta del exterior. Se quitó su propio abrigo, de lana gruesa y cachemira, y me lo puso sobre los hombros. Olía a él, a cedro, a humo y a algo único de Alexander. ¿Cuál es tu dirección? Se la di, con voz débil y derrotada. Los temblores no cesaban. Más bien empeoraban a medida que mi cuerpo comenzaba a descongelarse con el calor del coche. Alexander me observaba con una expresión que no podía descifrar, la mandíbula apretada, las manos cerradas en puños sobre los muslos, como si se estuviera conteniendo físicamente para no hacer algo. Finalmente, se movió y me atrajo hacia él con un brazo, con un gesto rígido y torpe, como si hubiera olvidado cómo ofrecer consuelo. Relájate, dijo con voz ronca. Estás entrando en estado de shock. Tu cuerpo necesita calor. Debería haberme apartado. Debería haber mantenido la distancia profesional que habíamos conservado cuidadosamente durante 2 años, pero yo tenía mucho frío y él estaba tan caliente, y por un momento me dejé llevar por su sólida fuerza. Condujimos en silencio por las calles vacías. El trayecto, que debería haber durado 10 minutos, se alargó hasta 25 debido a la tormenta. Cuando finalmente nos detuvimos frente a mi edificio, un destartalado edificio de 5 pisos sin ascensor, en un barrio que cada año se volvía más peligroso, sentí como todo el cuerpo de Alexander se tensaba. Aquí es donde vives. Su voz era muy tranquila, muy controlada, peligrosa. Es lo que puedo permitirme con el sueldo que te pago. Préstamos estudiantiles, facturas médicas del accidente de mis padres. Me aparté de él, repentinamente a la defensiva. No todos hemos nacido en la riqueza, señor Grayson. Sus ojos brillaron. Salga. Las palabras me dolieron más de lo que deberían. Busqué a tientas la manija de la puerta, pero su mano se extendió rápidamente y me detuvo. Voy con usted. No es necesario, señorita Miller. Me giró para que lo mirara, con las manos en mis hombros y la cara muy cerca de la mía. Voy con usted. Me aseguraré de que entre sana y salva, y luego determinaré si este edificio tiene calefacción adecuada, porque si no es así, no se quedará aquí esta noche. El tono autoritario debería haberme enfadado. En cambio, sentí algo cálido desplegarse en mi pecho. Algo peligroso y totalmente inapropiado. No puedes. Sí que puedo y lo haré. Abrió la puerta, manteniendo su abrigo envuelto alrededor de mí mientras me guiaba hacia la tormenta. La entrada del edificio estaba abierta. El sistema de seguridad se había roto hacía 3 meses y nunca lo habían reparado. Subimos 5 tramos de escaleras, con mis piernas temblando de cansancio y frío. Alexander se mantuvo cerca de mí, con la mano cerca de mi espalda, como si esperara que me derrumbara. Mi apartamento estudio estaba exactamente como lo había dejado esa mañana. Pequeño, limpio, escaso, con los pocos objetos personales que poseía, libros, una foto de mis padres, una lámpara de segunda mano. No podía ocultar el hecho de que apenas sobrevivía, simplemente manteniéndome a flote en una ciudad que devoraba a los soñadores y escupía los huesos. Alexander se acercó al radiador, presionando su palma contra él. Su expresión se oscureció. Apenas está caliente. El casero dice, no me importa lo que diga el casero. Sacó su teléfono y se puso a buscar un contacto con movimientos bruscos y enfadados. Esto es inaceptable. Señor Grayson, por favor. Volvía a temblar, pero esta vez no era por el frío. Era por la humillación de que él viera cómo vivía. Por el agotamiento de fingir que estaba bien cuando no lo estaba en absoluto. No pasa nada, estoy bien, ya puede irse. Levantó la vista del teléfono. Me miró de verdad y vi cómo su ira se transformaba en otra cosa.
Algo que me cortó la respiración y me hizo latir el corazón con fuerza. «No estás bien», dijo en voz baja, acercándose a mí con 3 largos pasos. Me puso la mano en la frente y sentí el calor de su palma contra mi piel helada. «Estás ardiendo». Parpadeé, consciente de repente de la fiebre que había estado ignorando durante días. El dolor en los huesos que no era solo por el cansancio, la forma en que mis pensamientos se sentían confusos y distantes. Solo necesito dormir. La habitación se inclinó de repente. La cara de Alexander se nubló en mi visión. Sentí que sus brazos me sostenían antes de caer al suelo. Sentí que me levantaba como si no pesara nada. Le oí maldecir en italiano mientras me llevaba a mi estrecha cama. «Tonta», murmuró, con el acento más marcado por la emoción. «¿Por qué no me dijiste que estabas enferma?» «No podía faltar al trabajo», balbuceé, mientras la conciencia se me escapaba como el agua entre los dedos. Era demasiado importante. Lo último que oí antes de que la oscuridad me envolviera fue la voz de Alexander, suave y terrible, con algo que podría haber sido miedo. «Tú eres la importante, Audrey. Dios, ayúdame. Tú eres la única importante». Y entonces no hubo nada más que calor y oscuridad y la lejana sensación de unos brazos fuertes que me abrazaban. Me mantenían a salvo y se negaban a soltarme. Me desperté con un calor desconocido y el olor de algo que se cocinaba. Por un momento, desorientada, pensé que estaba soñando. Entonces la realidad volvió a golpearme. La tormenta, Alexander encontrándome, desmayándome en mi propio apartamento. Me senté demasiado rápido, con la cabeza dando vueltas, y me di cuenta de que ya no llevaba mi ropa de trabajo del día anterior. Alguien me había cambiado y me había puesto mi pijama, unos pantalones de algodón suave y una camiseta gastada de la Universidad de Nueva York. La mortificación de darme cuenta de eso hizo que el calor inundara mis mejillas. «Estás despierta». La voz de Alexander provenía de mi pequeña cocina. Me giré y lo vi de pie junto a mi vieja cocina, todavía con la camisa y los pantalones de ayer, aunque ahora la camisa estaba arrugada, con las mangas remangadas y los botones superiores desabrochados. Parecía agotado, tenía ojeras y barba incipiente en la mandíbula. Parecía humano de una forma que nunca había visto antes. «¿Qué hora es?» Mi voz sonó áspera, con la garganta irritada. «Las 2 de la tarde, día de Navidad». Me trajo un vaso de agua y se sentó en el borde de mi cama, manteniendo una cuidadosa distancia entre nosotros. «Bebe». Obedecí, y el líquido fresco alivió mi garganta reseca. «Te quedaste. Tu fiebre subió a 39,4 de exactitud alrededor de las 3 de la madrugada. No te iba a dejar sola». Lo dijo con total naturalidad, como si pasar la Nochebuena cuidando de su secretaria enferma fuera un comportamiento perfectamente normal. «Llamé a un médico en el que confío. Vino, te examinó y te dejó antibióticos y antipiréticos. Tienes neumonía, señorita Miller. Está en fase inicial, pero podría haber sido grave si no se hubiera tratado». Neumonía. La palabra se posó sobre mí con un reconocimiento sordo. Llevaba días sintiéndome mal, pero seguía adelante, seguía acudiendo al trabajo, seguía fingiendo porque eso era lo que hacía. Eso era en lo que me había convertido para sobrevivir. «Lo siento», susurré por las molestias. Algo peligroso brilló en sus ojos. «No te disculpes por ser humana, Audrey». El uso de mi nombre me dejó en silencio. En 22 meses, nunca me había llamado de otra manera que no fuera señorita Miller. Escuchar mi nombre en su voz grave, áspera por el cansancio y algo más que no pude identificar, me oprimió el pecho. «Hice sopa», continuó, levantándose y volviendo a la cocina. «Nada sofisticado. El médico dijo que necesitabas líquidos y descanso». Hizo una pausa, de espaldas a mí. «También llamé a tu casero. Le amenacé con declarar el edificio en ruinas si no arreglaba el sistema de calefacción inmediatamente. Va a enviar a alguien hoy. No tenías por qué hacerlo». Sí, tenía que hacerlo. Se giró, llevando un plato de sopa que olía a pollo, hierbas y consuelo. «Te matas a trabajar por mí, Audrey. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que tengas calefacción y atención médica adecuadas». Dejó el plato en mi mesita de noche y luego me miró a los ojos. «Lo mínimo».
Había algo crudo en su expresión, algo vulnerable que nunca había visto en la máscara controlada que llevaba en la oficina. Este no era Alexander Grayson, jefe de la mafia y director ejecutivo multimillonario. Era solo un hombre que había pasado la Nochebuena cuidando a alguien que le importaba, aunque ninguno de los dos se atreviera a decirlo en voz alta. Gracias, dije en voz baja, por quedarte, por el médico, por todo. Él asintió una vez, con brusquedad y desdén, incómodo con mi gratitud. Come y luego toma más medicina. El médico dijo que necesitas descansar al menos 3 días antes de pensar en volver al trabajo. Pero los contratos de Bulov pueden esperar. Su voz era firme. Nada vale más que tu salud, Audrey. Nada. Comí la sopa lentamente, muy consciente de que él se movía por mi pequeño apartamento, ordenando cosas que no necesitaban ser ordenadas. Su presencia era demasiado grande para el pequeño espacio. Cuando terminé, me dio las pastillas y más agua, observando para asegurarse de que las tragaba. Duerme, me ordenó. Yo estaré aquí. No puedes quedarte aquí todo el día. Es Navidad. Debes tener algún sitio donde ir. Te lo dije anoche. No tengo ningún otro sitio donde ir. La confesión fue silenciosa, casi perdida bajo el sonido de mi antiguo radiador que cobraba vida con un ruido metálico. El casero había enviado a alguien. Mi familia ya no está. Mi padre murió hace 5 años. Mi madre, un año antes. Tengo socios comerciales, no amigos. Así que no, Audrey. No tengo ningún otro sitio donde estar excepto aquí, asegurándome de que estás a salvo. La soledad de sus palabras reflejaba la mía tan perfectamente que me dolía. Nos dimos cuenta de que éramos iguales. Ambos huérfanos, ambos solos, ambos fingiendo que estábamos bien cuando nos ahogábamos lentamente en el aislamiento. Entonces quédate, me oí decir. Por favor. Algo cambió en su expresión, suavizando los rasgos duros. Duerme, Angel. Estaré aquí mismo. Me quedé dormida con el sonido de él acomodándose en mi única silla, sabiendo que, por primera vez en 3 años, no iba a pasar la Navidad sola. Y él tampoco. Cuando volví a despertarme, ya era de noche. El apartamento solo estaba iluminado por mi pequeña lámpara. Alexander estaba sentado en la silla, con su portátil abierto, trabajando incluso en ese momento. Pero en cuanto me moví, su atención se centró completamente en mí. ¿Cómo te encuentras? Mejor. Era cierto. La fiebre había bajado, dejándome débil, pero con la mente más clara. ¿En qué estás trabajando? En la fusión con Castellano. Nada urgente. Cerró el portátil. Hambriento. Muerto de hambre. Pidió comida de un sitio caro. El tipo de sitio que probablemente estaría cerrado por Navidad, pero que abrió por una llamada de Alexander Grayson. Comimos comida tailandesa directamente de los envases, sentados en mi cama porque no había otro sitio. La intimidad de aquello era extraña y cómoda a la vez. ¿Por qué te convertiste en mi secretaria? Preguntó de repente, sorprendiéndome. Tienes una licenciatura en literatura. Quería ser escritora. Me investigaste. Debería haberme ofendido. En cambio, me sentí extrañamente conmovida por el hecho de que se hubiera preocupado lo suficiente como para investigar. Investigo a todos los que trabajan para mí, pero ahora te lo estoy preguntando a ti. ¿Por qué renunciaste a escribir? Me mesé la corbata. La pregunta me dolió más de lo que él imaginaba. La realidad, los préstamos estudiantiles, el alquiler, la comida. El sueño de ser escritora no paga las facturas. Lo miré a los ojos. Tú estabas contratando. El sueldo era más alto que cualquier otro que hubiera tenido. Me dije a mí misma que era algo temporal, solo hasta que ahorrara lo suficiente para volver a dedicarme a la escritura. Eso fue hace 22 meses. ¿Sigues ahí? A veces, por la noche, cuando no puedo dormir. Nada bueno. Nada que le enseñaría a nadie. Me reí con amargura. Resulta que se me da mejor archivar sus contratos que crear algo que valga la pena. Lo dudo. Su voz era tranquila, segura. Enséñeme algo, cualquier cosa que haya escrito. ¿Por qué? Porque quiero ver quién es usted cuando no es mi secretaria perfecta y eficiente. Quiero ver a la verdadera Audrey Miller.
Esa petición me aterrorizó más que cualquier otra cosa que pudiera haberme pedido en la oficina. Pero tal vez fuera la fiebre o el agotamiento, o el hecho de que hubiera pasado la Navidad cuidándome sin tener ninguna obligación de hacerlo. Tal vez fuera la soledad que vi reflejada en sus ojos, el reconocimiento de un alma gemela. Fuera cual fuera la razón, me encontré buscando mi portátil y abriendo un archivo que nunca había mostrado a nadie. Era un relato corto, de solo 3.000 palabras, sobre una chica que se enamoraba de un monstruo y descubría que él era más humano que las personas que se hacían llamar sus amigos. Le entregué el portátil sin mirarlo, con el corazón latiéndome con fuerza por la vulnerabilidad. Leyó en silencio, con una expresión indescifrable. Los minutos se alargaron hasta convertirse en una eternidad. Finalmente, entonces, ¿por qué se te acelera el corazón cuando estoy cerca? ¿Por qué me miras a través de la ventana de tu oficina cuando crees que no te veo? ¿Por qué preferiste enfermarte de neumonía antes que decepcionarme? Porque me había enamorado de él en algún momento, entre contratos archivados y noches de trabajo, entre miradas furtivas y la cuidadosa distancia que manteníamos. Porque se había convertido en el centro de mi mundo sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado. Es una mala idea, dije, incluso cuando mi mano se posó sobre su pecho, sintiendo su latido fuerte y constante bajo mi palma. Las mejores ideas suelen serlo. Se inclinó hacia mí, apoyando su frente contra la mía. No soy un buen hombre, Audrey. He hecho cosas terribles. Haré más cosas terribles. Pero contigo quiero ser mejor. Por ti quiero intentarlo. Alexander, su nombre en mis labios, no el señor Grayson. Sentí como si cruzáramos una línea que nunca podríamos volver atrás. Dilo otra vez. Su voz era áspera, con algo que sonaba como necesidad. Di mi nombre, Alexander. Y entonces sus labios se posaron sobre los míos, suaves a pesar del deseo que sentía en su cuerpo. Cuidadosos, como si yo fuera algo precioso y frágil. Le devolví el beso con 2 años de deseo reprimido. Cada noche le veía trabajar y quería aliviar la tensión de sus hombros. En cada momento fingía que solo era mi jefe, cuando se había convertido en mucho más. Cuando por fin nos separamos, ambos jadeando, volvió a apoyar su frente contra la mía. Mía, susurró. Dime que eres mía, Audrey. Esto es una locura. Trabajamos juntos. Eres mi jefa. Esto podría arruinarlo todo. O podría salvarnos a los dos. Sus manos enmarcaron mi rostro con una ternura devastadora. No me he sentido vivo en años, Audrey. No desde que murió mi padre y heredé un imperio construido sobre sangre y miedo. Pero tú me haces sentir humano de nuevo. Me haces querer volver a ser humano. Tengo miedo, admití, de esto, de ti, de lo mucho que ya siento por ti cuando apenas te conozco. Entonces déjame arreglar eso. Déjame mostrarte quién soy bajo el poder y la violencia. Déjame demostrarte que puedo ser el hombre que te mereces. Me dio un beso en la frente, dolorosamente tierno. Solo dame una oportunidad, Angel. Es todo lo que te pido. En contra de todo pensamiento lógico en mi cabeza, en contra de todo instinto de supervivencia que poseía, me oí susurrar, de acuerdo. Su sonrisa fue lenta y devastadora, llena de promesas que me aterrorizaban y emocionaban a partes iguales. De acuerdo, repitió. Y mientras me atraía con cuidado hacia sus brazos, consciente de mi enfermedad, abrazándome como si fuera lo más valioso de su imperio, me di cuenta de que todo había cambiado. La cuidadosa distancia que habíamos mantenido se había roto y ya no había vuelta atrás. Habíamos cruzado la línea que separaba al jefe y a la secretaria y nos habíamos adentrado en algo infinitamente más peligroso y necesario. Y, Dios me ayudara, no quería volver atrás. 3 días después, volví al trabajo en contra de las órdenes del médico y las instrucciones explícitas de Alexander. Había pasado esos días en mi apartamento con Alexander, en contacto constante. Mensajes, llamadas, visitas sorpresa con comida de restaurantes cuyos nombres no podía pronunciar. Cada interacción iba derribando poco a poco las cuidadosas murallas que había construido alrededor de mi corazón. Pero no podía esconderme para siempre, y necesitaba demostrar que lo que había pasado en Nochebuena no había cambiado mi capacidad para hacer mi trabajo.
En cuanto salí del ascensor en la planta ejecutiva, sentí el cambio. Todas las cabezas se giraron. Los susurros me seguían como sombras. Mantuve la mirada al frente y me dirigí hacia mi escritorio, fuera de la oficina de Alexander, con una eficiencia ensayada. Vaya, vaya, mira quién ha decidido aparecer por fin. La voz pertenecía a Jessica Chen, directora de cuentas senior, y lo más parecido a una chica malvada que había encontrado en el mundo empresarial estadounidense. Se sentó en el borde de mi escritorio y sus uñas perfectamente cuidadas golpearon la madera. Hemos oído que has tenido una Navidad bastante movida. Dejé mi bolso en el suelo y sostuve su mirada calculadora. Estaba enferma. El señor Grayson tuvo la amabilidad de asegurarse de que recibiera atención médica. ¿Así es como lo llamamos? Su sonrisa era afilada como una navaja. Pasaste la noche en tu apartamento. Una atención médica muy práctica. Se me heló la sangre. ¿Cómo lo has sabido? El chofer habla, el portero habla, todo el mundo habla. Audrey se inclinó hacia mí y bajó la voz hasta convertirla en un susurro teatral que llegó a oídos de las otras tres asistentes, que fingían no escuchar. ¿Te crees especial? ¿Crees que eres la primera secretaria que le ha llamado la atención a Alexander Grayson? Por favor, solo eres la última. Las palabras me golpearon como puñetazos, pero me obligué a mantener una expresión neutra. Si ha terminado, tengo trabajo que hacer. Solo es un consejo amistoso, dijo ella levantándose y alisándose la falda de diseño. Alexander Grayson no tiene relaciones, hace adquisiciones, y cuando haya terminado contigo, será solo otro nombre en una lista muy larga. Se alejó, con los tacones resonando contra el mármol, dejando un rastro de veneno a su paso. Me hundí en mi silla, con las manos temblorosas, mientras encendía el ordenador. Tenía razón. ¿Era yo solo otra conquista? ¿Una distracción temporal para un hombre que coleccionaba y descartaba mujeres como si fueran relojes caros? Señorita Miller. La voz de Alexander me hizo levantar la vista. Estaba de pie en la puerta, impecable con su traje azul marino. Sus ojos grises eran penetrantes mientras observaban mi pálido rostro. A mi oficina, ahora. Lo seguí con paso inestable, muy consciente de las miradas que seguían nuestros movimientos. Cerró la puerta detrás de nosotros, y el clic de la cerradura me pareció anormalmente fuerte. No deberías estar aquí. Su voz era controlada, pero percibí la ira que había debajo. El médico dijo que 5 días como mínimo. Estoy bien. Aún te estás recuperando de la neumonía. Se acercó a mí con 3 largos pasos y me tocó la frente con un gesto que se estaba volviendo familiar. Al menos no tienes fiebre, pero estás pálida, agotada. Necesitaba trabajar. Me aparté de su contacto, necesitaba distancia para pensar. Y al parecer, necesitaba enfrentarme a los rumores. Su expresión se ensombreció. ¿Qué rumores? Todo el mundo sabe que pasaste la Navidad en mi apartamento. Están hablando de nosotros. Me abracé a mí misma. Jessica Chen acaba de informarme de que soy tu última adquisición, dando a entender que ha habido muchas antes que yo. Algo peligroso brilló en sus ojos. Jessica Chen está a punto de ser reasignada a nuestra oficina de Alaska. No lo hagas. La palabra salió más brusca de lo que pretendía. No castigues a la gente por hablar. Eso solo confirmará todo lo que dicen. No tienen derecho. Tienen todo el derecho a hablar de su jefe acostándose con su secretaria. Mantuve su mirada fija. Eso es lo que somos ahora, ¿no? Jefe y secretaria, manteniendo una relación inapropiada. Se quedó en silencio durante un largo rato, con la mandíbula apretada. Luego se dirigió a su escritorio y pulsó un botón de su teléfono. Marcus, despeja mi agenda para las próximas 2 horas. Señor, tiene la reunión con Castellano en Reschedule It. Soltó el botón y se volvió hacia mí. Siéntate, Audrey. Vamos a hablar, y hablar de verdad. Me senté, con el corazón latiéndome con fuerza, mientras él se acomodaba en la silla junto a la mía, en lugar de detrás de su escritorio. La elección me pareció significativa. Una eliminación de barreras. Jessica se equivocaba en una cosa. Dijo en voz baja. Nunca ha habido nadie antes que tú. No así, pero ha habido otras. No era una pregunta. Sí,
breves, transaccionales, nada que durara más de unas semanas. Sus ojos se clavaron en los míos. Aprendí pronto que las relaciones en mi mundo son peligrosas. La gente utiliza la intimidad como arma. Se acercan para recabar información, encontrar puntos débiles, manipular. Por eso mantengo a todo el mundo a distancia. Nadie lo suficientemente cerca como para hacerme daño. Nadie lo suficientemente real como para importarme. Hasta que llegaste tú. Extendió la mano, tomó la mía entre las suyas y trazó círculos con el pulgar en mi palma. Se suponía que no ibas a importarme, Audrey. Se suponía que ibas a ser eficiente, invisible y olvidable. Pero no fue así. Te fijabas en las cosas. Anticipabas mis necesidades antes de que las expresara. Trabajabas hasta enfermarte en lugar de quejarte. Y en algún momento de esas largas noches, te convertiste en lo más real de mi vida. La cruda honestidad de su voz me oprimía el pecho. Alexander, esto es peligroso para los dos. Los rumores son solo el principio. Si la gente sabe que te preocupas por mí, intentarán utilizarte en mi contra. Lo sé, apretó mi mano con más fuerza. Por eso necesitamos reglas, límites, protección. ¿Qué tipo de protección? Se quedó callado un momento, con expresión preocupada. Hay algo que tengo que contarte sobre mi mundo, sobre lo que realmente significa estar conmigo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué es? Te dije que mi negocio tenía zonas grises. Era mentira, o al menos un eufemismo. Se acercó a la ventana con los hombros tensos. Mi padre construyó un imperio que abarca tanto negocios legítimos como otras operaciones. Cuando murió lo heredé todo, lo bueno y lo muy, muy malo. Estás hablando de la mafia. Dije lo que ambos habíamos estado evitando. Sí, se volvió hacia mí. Dirijo la familia Grayson. Controlamos el transporte marítimo, la protección, ciertas conexiones políticas. He intentado legitimarlo, alejarme de los métodos de mi padre, pero hay obligaciones, alianzas, enemigos a los que nada les gustaría más que verme caer. Y estar contigo me convierte en un blanco. Sí, la confesión fue cruda, honesta. Cualquiera que me importe se convierte en una responsabilidad, una debilidad que explotar. Volvió a acercarse a mí y se arrodilló para que estuviéramos a la misma altura. Por eso, si hacemos esto, si seguimos adelante, tiene que ser con pleno conocimiento de los riesgos y tomando precauciones. ¿Qué tipo de precauciones? Seguridad, un chofer, alguien que vigile tu apartamento, trasladarte a un lugar más seguro en algún momento. Sus manos volvieron a encontrar las mías. Sé que suena controlador, pero es necesario, Audrey. No puedo protegerte si no sé dónde estás, con quién estás, qué amenazas pueden surgir. Debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí otra cosa. Lo mismo que había sentido en Nochebuena, cuando se quedó para cuidarme, cuando amenazó a mi casero, cuando me llamó ángel, como si fuera una plegaria. No se trataba de controlar por controlar. Se trataba de un hombre aterrorizado por perder algo precioso. ¿Y tu exnovia? Pregunté, recordando las insinuaciones de Jessica. ¿Es ella una amenaza? Su expresión se ensombreció. Solo hay una mujer de mi pasado que podría causar problemas. Vivian Marshon. Estuvimos comprometidos hace 3 años. Terminó mal. ¿Cómo de mal? Ella quería acceder a mi negocio, no a mí, sino a lo que yo representaba. Poder, dinero, contactos. Exhaló bruscamente. Cuando me di cuenta de que ella había estado pasando información a una familia rival, terminé con ella públicamente, de forma humillante. Ella juró que me haría arrepentirme. ¿Y lo ha hecho? Todavía no. Pero Vivian es paciente y vengativa. Sus ojos se encontraron con los míos. Si se entera de lo tuyo, te verá como un arma para usar contra mí. Entonces quizá deberíamos detener esto antes de que vaya más lejos. Me dolía decir esas palabras, pero la lógica las exigía. Antes de convertirme en otra víctima de tu guerra, no, la palabra era firme, absoluta. Se puso de pie, me levantó y me abrazó. He dejado de fingir que no te quiero. He dejado de mantenerte a distancia porque es más seguro. Quizás sea egoísta.
Quizá nos esté condenando a los dos, pero te elijo a ti, Audrey. La pregunta es si eres lo suficientemente valiente como para elegirme a mí también. Miré a este hombre complicado y peligroso que, de alguna manera, se había convertido en esencial para mí, que me hacía sentir vista, valorada y protegida de una forma que nunca había experimentado, que me ofrecía honestidad incluso cuando era desagradable, que me advertía de los peligros mientras prometía protegerme de ellos. Estoy aterrorizada, admití. Bien, el miedo te mantiene alerta. Sus manos enmarcaron mi rostro. Pero no dejes que te impida vivir, correr riesgos, elegir algo real en lugar de algo seguro. Me te estás pidiendo que te confíe mi vida. Yo te pido que me confíes tu corazón. Su voz se volvió más grave y te prometo protegerlo con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Me puse de puntillas y presioné mis labios contra los suyos en respuesta. El beso fue diferente al de Nochebuena, menos desesperado, más seguro, una reivindicación por ambas partes, un reconocimiento de en lo que nos estábamos convirtiendo. Cuando nos separamos, su sonrisa fue lenta y posesiva. Mía, susurró. Tuyo, asentí, sellando mi destino con esa sola palabra. Un fuerte golpe en la puerta nos hizo separarnos de un salto. La expresión de Alexander pasó instantáneamente de la ternura a la fría autoridad. Entra, Marcus. Su jefe de seguridad entró. Tenía el rostro sombrío. Señor, tenemos un problema. Vivian Marown está en el vestíbulo. Exige verle. Todo el cuerpo de Alexander se tensó. ¿Cómo sabía que estaría aquí? No lo sabemos, señor, pero está montando un escándalo. Dice que tiene información sobre el acuerdo con Volkov que le interesará conocer. Vi cómo la expresión de Alexander se cerraba por completo, convirtiéndose en el despiadado hombre de negocios que yo conocía de las reuniones de la junta directiva. Llévenla a la sala de conferencias B. Díganle que la veré en 10 minutos. Esperó a que Marcus se marchara antes de volverse hacia mí. Quédate aquí. No salgas de esta oficina hasta que vuelva. Alexander, por favor, Audrey. Me acarició la cara con la mano una vez más. Confía en mí para manejar esto. Y sea lo que oigas, sea lo que te digan, recuerda lo que acabo de decirte. Eres mía. Eso no va a cambiar. Se marchó, y me quedé sola con mi corazón acelerado, y la terrible certeza de que esto era solo el principio. La tormenta que habíamos capeado en Nochebuena no era nada comparada con lo que se avecinaba, y no tenía ni idea de si sobreviviríamos. 20 minutos se hicieron eternos. Intenté concentrarme en los correos electrónicos y las hojas de cálculo, pero mi mente seguía volviendo a Alexander y Vivian en esa sala de conferencias. ¿Qué le estaba contando ella? ¿Qué información tenía? ¿Y por qué la idea de ellos solos juntos me oprimía el pecho con algo que se parecía peligrosamente a los celos? Cuando por fin se abrió la puerta de la oficina, levanté la vista, esperando ver a Alexander. En su lugar, Vivian Martian entró con aire de dueña del lugar. Estaba impresionante, como solo el dinero y un cuidado meticuloso pueden lograr. Cabello rubio platino y un chinan perfecto, un traje crema de Chanel que probablemente costaba más que 3 meses de mi salario, diamantes brillando en su cuello y sus orejas. Parecía salida de las páginas de Vogue, con sus rasgos afilados y su perfección calculada. Así que tú eres la pequeña secretaria de la que todo el mundo habla. Su voz era culta, desdeñosa, y sus ojos azules me recorrían con un desprecio indisfrazable. ¡Qué pintoresco! Me puse de pie, manteniendo la voz firme. Esta es la oficina privada del señor Grayson. No deberías estar aquí. Y sin embargo, aquí estoy. Se acercó, rodeándome como un depredador que evalúa a su presa. Déjame adivinar. ¿Crees que eres especial? ¿Crees que Alexander realmente se preocupa por ti? Eso es entre Alexander y yo. Ella se rió con un sonido como de cristales rompiéndose. Oh, cariño, no hay nada entre Alexander y tú. Está Alexander y sus obsesiones. Y créeme, esas obsesiones nunca duran. Se detuvo frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su costoso perfume. Yo estaba donde tú estás ahora hace 3 años, la especial, la diferente.
Me hizo las mismas promesas que estoy segura te ha hecho a ti. Protección, devoción eterna. Entonces lo traicionaste. La miré fijamente a los ojos. Está claro que las situaciones no son comparables. Sus ojos brillaron con ira. ¿Eso es lo que te dijo? ¿Que lo traicioné? Ella negó con la cabeza, con algo parecido a la lástima cruzando sus rasgos. Alexander Grayson no tiene relaciones, pequeña. Él hace adquisiciones. Y cuando ya no le sirvas, cuando dejes de ser brillante y nueva, te descartará igual que lo hizo conmigo, igual que ha hecho con todas las que se han acercado a él. Si tú has terminado, yo no. Sacó su teléfono, se desplazó por las fotos y luego me mostró la pantalla. ¿La reconoces? Miré la imagen. Una hermosa morena en los brazos de Alexander. Ambos reían en una gala benéfica. No. Miranda Castiano, 6 meses antes que yo, le prometió el mundo y luego la dejó en cuanto se le presentó una alianza estratégica mejor. ¿Y ella? Otra foto, esta vez una pelirroja. Sophia Luron duró 3 meses y se acabó. Aparté el teléfono con el estómago revuelto. ¿Por qué me enseñas esto? Porque mereces saber en qué te estás metiendo. Su voz se suavizó, sonando casi sincera. Yo no soy la villana aquí, Audrey. Intento evitar que cometas mi error. Que creas que Alexander Grayson es capaz de amar cuando lo único que conoce es la posesión y el control. La puerta se abrió antes de que pudiera responder. Alexander estaba allí, con una expresión absolutamente gélida. Vete, Vivian. Solo estaba charlando con tu nueva adquisición. Ella sonrió dulcemente, pero había veneno detrás de esa sonrisa, asegurándome de que entiende las reglas de tu jueguecito. Vete ahora antes de que haga que seguridad te saque por la fuerza. Pasó junto a él y se detuvo en la puerta. Ah, y Alexander, esa información sobre el acuerdo con Volkov era una prueba para ver si lo dejarías todo para venir a verme. Y así fue. Su sonrisa se amplió. Hay cosas que nunca cambian. Después de que se marchara, el silencio invadió la oficina como un gas venenoso. Alexander cerró la puerta con cuidado, con movimientos controlados, pero pude ver la tensión que irradiaba de sus hombros. Sea lo que te haya dicho, comenzó. ¿Es cierto? Le interrumpí. ¿Hubo otras mujeres a las que prometiste cosas y luego descartaste? Es complicado, eso no es una respuesta. Exhaló bruscamente y se pasó la mano por el pelo. Sí, hubo mujeres antes que tú. Con algunas salí brevemente. La mayoría eran apariciones estratégicas en eventos, alianzas con otras familias. Ninguna de ellas era real, Audrey. Ninguna de ellas importaba. Pero tú les hiciste creer que importaban. No. Su voz era firme. Siempre tuve claro qué eran esas relaciones. Temporales, transaccionales. Vivian quería más de lo que yo podía darle. Y cuando terminé las cosas, ella tergiversó la historia para hacerse pasar por la víctima. Y las otras, Miranda, Sofía, apretó la mandíbula. ¿Has estado investigando o Vivian te ha enseñado su pequeña colección de pruebas? Me enseñó fotos tuyas con otras mujeres, con el mismo aspecto que tienes conmigo. Se acercó a mí con 2 zancadas y me agarró por los hombros. Esas mujeres eran actuaciones, apariciones públicas para mantener alianzas, para mostrar fuerza, para jugar el juego que exige mi mundo. Pero nunca vinieron a mi casa. Nunca me vieron como tú me has visto. Nunca importaron lo suficiente como para mantenerme despierto por la noche, preocupándome por su seguridad. ¿Cómo sé que no soy solo otra actuación? Me dolía hacer esa pregunta, pero necesitaba la respuesta. Porque estoy aquí explicándome cuando nunca me he explicado ante nadie. Su voz se volvió áspera. Porque pasé la Nochebuena cuidándote en lugar de cerrar un trato de $1.000 millones. Porque la idea de que sufras, tengas miedo o estés en peligro, me hace querer quemar el mundo. Eso no es una actuación, Audrey. Es real. Quería creerle. Dios, quería creerle tanto que me dolía físicamente. Pero las palabras de Vivian resonaban en mi mente. Obsesión, adquisición, descarte. Necesito tiempo, dije en voz baja, para pensar, para procesar todo esto.
El dolor se reflejó en su rostro antes de que pudiera controlarlo. Por supuesto, tómate el resto del día libre. Haré que Marcus te lleve a casa. ¿Puedo tomar el metro? No. La palabra era definitiva. Si no aceptas que eres mía, al menos acepta que estás en peligro. Vivian ahora sabe de ti. Eso te convierte en un objetivo. Así que tomarás a Marcus y dejarás que él se asegure de que llegues a casa sana y salva, y pensarás en todo lo que necesitas pensar. Pero estarás a salvo mientras lo haces. Esa orden debería haberme enfadado. En cambio, me sentí cuidada, protegida. Aunque mi mente daba vueltas con dudas, mi corazón reconocía la verdad en sus acciones. De acuerdo, acepté. Me acompañó al ascensor con la mano en mi espalda, un gesto de posesión que probablemente vio la mitad de la oficina. Ya no me importaba. Que hablaran. Tenía preocupaciones más importantes que los chismes. Marcus estaba esperando en el vestíbulo, profesional e imponente con su traje oscuro. El trayecto hasta mi apartamento fue silencioso, pero sentí que sus ojos miraban constantemente por los retrovisores, evaluando amenazas que yo no podía ver. Cuando llegamos me acompañó hasta la puerta. Señorita Miller, el señor Grayson me ha pedido que le entregue esto. Me entregó una pequeña caja de regalo y me dijo que, decidiera lo que decidiera, su seguridad era su prioridad. Después de que se marchara, abrí la caja con dedos temblorosos. Dentro había un teléfono, nuevo, caro, ya programado con el número de Alexander y el de Marcus, y una nota con la llamativa letra de Alexander. Este teléfono es seguro, imposible de rastrear. Si alguna vez estás en peligro, úsalo. De día o de noche, iré a por ti. No porque seas mía, sino porque yo soy tuyo. Me dejé caer en el sofá, con el teléfono apretado en la mano, y dejé que las lágrimas finalmente cayeran. Era imposible, peligroso. Todo mi razonamiento me decía que huyera, que dejara mi trabajo, que desapareciera antes de meterme demasiado en ello. Pero mi corazón, ese órgano traidor, me susurraba algo completamente diferente. Que Alexander Grayson, con toda su oscuridad y peligro, era la primera persona que realmente me había visto, que me había hecho sentir valiosa por lo que era y no por lo que podía hacer. Mi teléfono habitual vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Disfruta de tu pequeño romance mientras dure, pero recuerda lo que te mostré. Alexander Grayson destruye todo lo que toca. Tú serás la siguiente. Miré fijamente el mensaje, con miedo y rabia luchando en mi pecho. Viven estaba tratando de manipularme para sembrar la duda. Pero, ¿y si tenía razón? ¿Y si solo me estaba engañando a mí misma, viendo amor donde solo había obsesión? Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. Miré por la mirilla esperando ver a Marcus. En cambio, vi a una mujer que no reconocí. De unos 35 años, profesional, pero cálida, con ojos amables y una sonrisa gentil. Señorita Miller, me llamo Elena Rodríguez. Soy amiga de Alexander. ¿Puedo pasar? Todos mis instintos me gritaban que no abriera la puerta, pero había algo en ella que me parecía genuino, inofensivo. Entreabrí la puerta, sin quitar la cadena. ¿Qué quiere hablar sobre Alexander? ¿Sobre lo que realmente significa estar en su vida? Levantó las manos mostrando que estaban vacías. No estoy aquí para hacerle daño ni manipularla. Estoy aquí porque sé por lo que está pasando y pensé que quizá necesitaría a alguien que la entendiera. ¿Quién es usted realmente? Estuve casada con el primo de Alexander antes de que lo mataran hace 3 años en una disputa territorial. Sus ojos reflejaban un dolor genuino. Conozco este mundo, Audrey. Conozco el peligro y el precio que hay que pagar. Pero también sé que Alexander Grayson no es el monstruo que la gente cree que es. Y pensé que merecías oírlo de alguien que no tiene más intención que ser sincera. En contra de mi mejor criterio, abrí la puerta. Elena entró, trayendo consigo una sensación de calma que yo necesitaba desesperadamente. Cuéntame todo, le dije. La verdad, por muy fea que sea. Y así lo hizo. Durante las 2 horas siguientes, Elena me habló de la familia Grayson, del padre de Alexander que había sido brutal y frío, que había criado a su hijo para que valorara el poder por encima de las personas,
de cómo Alexander había intentado cambiar las cosas cuando tomó el relevo, para llevar a la familia hacia negocios legítimos y reducir la violencia que su padre había abrazado. No es perfecto, admitió. Alexander sigue operando en zonas grises, sigue tomando decisiones difíciles, pero no es como su padre. De hecho, se preocupa por las personas de su vida. Simplemente es terrible mostrando su preocupación de una forma que no parezca control. Viven dijo que destruye a todos los que toca. Viven lo traicionó de la peor manera posible. Vendió información que provocó la muerte de 3 de sus hombres. Cuando él se enteró, podría haberla matado. En cambio, simplemente la expulsó de su mundo. Ella ha estado tratando de hacerle daño desde entonces. Yanena me tomó de la mano. Pero esto es lo que debes entender sobre Alexander. Cuando ama a alguien, lo hace de forma total, obsesiva, a veces asfixiante. No es saludable según los estándares normales. Pero en su mundo, ese tipo de devoción es lo que mantiene a la gente con vida. ¿Cómo sé si realmente me ama o si solo soy otra adquisición más? Ella sonrió con tristeza. ¿No lo sabes? No con certeza. Pero te puedo decir esto. Conozco a Alexander desde hace 15 años. Nunca le he visto mirar a nadie como te miró a ti cuando me llamó esta tarde. Desesperado por encontrar a alguien que te ayudara a entenderlo. Eso no es obsesión, Audrey. Es amor. Aterrador. Abrumador. Posiblemente un amor condenado al fracaso, pero amor al fin y al cabo. Sus palabras me envolvieron como una manta, cálida y pesada. ¿Qué debo hacer? Es tu decisión. Puedes huir y nadie te culparía. Esta vida es dura, peligrosa, llena de compromisos imposibles. Me apretó la mano. O puedes quedarte y ver a dónde te lleva. Pero si te quedas, hazlo con los ojos abiertos. Sé consciente de lo que estás aceptando. Sé consciente del precio. Después de que Elena se marchara, me senté en la creciente oscuridad. El teléfono seguro que Alexander me había dado descansaba en mi palma. Una llamada. Eso es todo lo que haría falta. Una llamada y él estaría aquí. Una llamada y yo lo elegiría a pesar del peligro, a pesar de las dudas, a pesar de todo lo sensato que me decía que huyera. Mi dedo se cernió sobre su nombre. Y entonces pulsé llamar. Contestó antes de que terminara el primer tono. Audrey, ven, susurré. Por favor, necesito verte. Ya estoy de camino. Por supuesto que lo estaba. Probablemente lo estaba desde que llegué a casa, esperando cerca por si lo necesitaba. Ese pensamiento debería haberme resultado invasivo. En cambio, me dio sensación de seguridad. 10 minutos más tarde, estaba en mi puerta. Esta vez no llevaba traje, solo unos vaqueros oscuros y un jersey negro que resaltaba su poderosa complexión. Tenía el pelo revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él. Sus ojos estaban ensombrecidos por la preocupación. Audrey. Lo metí dentro y lo besé, interrumpiendo lo que fuera que tuviera pensado decir. Lo besé con cada gramo de miedo, esperanza y necesidad desesperada que se agitaba dentro de mí. Él respondió al instante, rodeándome con sus brazos, abrazándome como si fuera a desaparecer si aflojaba su abrazo. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, lo miré y tomé mi decisión. Soy tuya, le dije simplemente. Completamente, terriblemente tuya. Pero necesito que me prometas algo, cualquier cosa. Prométeme que si esto se vuelve demasiado peligroso, si quedarme contigo significa que me harán daño o me matarán, me dejarás marchar. Me protegerás alejándome de ti si es necesario. El dolor se reflejó en su rostro. Audrey, prométemelo, Alexander, porque puedo aceptar el peligro de estar contigo, pero no puedo aceptar que te sacrifiques para retenerme cuando sería más inteligente dejarme marchar. Se quedó en silencio durante un largo momento. Luego me atrajo hacia él y posó sus labios sobre mi cabello. Te prometo que tu seguridad siempre será lo primero, incluso por encima de mi necesidad de ti, aunque eso me destruya. Era lo mejor que podía conseguir, y tal vez fuera suficiente. Entonces demuéstramelo, susurré. Demuéstrame lo que realmente significa ser tuya. Su respuesta fue un beso que lo prometía todo.
Protección y pasión, peligro y devoción, un futuro incierto pero innegablemente nuestro. Y mientras me levantaba en brazos y me llevaba hacia mi dormitorio, decidí creer en lo imposible. Decidí creer en nosotros. A la mañana siguiente, entré en la oficina del brazo de Alexander, no siguiéndole como una secretaria, sino a su lado, como una igual. La declaración fue deliberada, inequívoca. Todas las cabezas se giraron, todas las conversaciones se detuvieron. La expresión de Jessica Chen no tenía precio. Buenos días a todos, dijo Alexander, con una voz que transmitía la autoridad que hacía temblar las salas de juntas. Tengo un anuncio que hacer. La señorita Miller pasará de ser mi secretaria personal a ocupar un nuevo puesto como asesora especial del director general. Sus conocimientos y su inteligencia han demostrado ser inestimables, y voy a formalizar esa relación. La palabra relación quedó suspendida en el aire, cargada de un doble significado. Mantendrá una oficina en esta planta y participará en todas las decisiones. Prometo que lo intentaré por ti. Lo intentaré. Era lo mejor que podía conseguir. Asen se dio la vuelta. El ático al que Alexander me había trasladado era impresionante. Ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad. Muebles modernos en tonos crema y gris. Un dormitorio más grande que todo mi apartamento anterior. Era hermoso y estéril, y no se sentía como un hogar hasta que Alexander llegó esa noche con la cena y su computadora portátil, acomodándose en el sofá como si pensara quedarse. No tienes que cuidarme, le dije, incluso mientras me acurrucaba a su lado, anhelando su sólido calor. No te estoy cuidando. Estoy trabajando desde un lugar más cómodo. Me rodeó con el brazo y me atrajo hacia él, y asegurándome de que comas algo más que café y ansiedad. Me reí a pesar de todo. ¿Es esa tu opinión médica profesional? Es mi opinión profesional como novio. Lo dijo con naturalidad, pero noté que se tensaba ligeramente, como si no estuviera seguro de cómo reaccionaría yo ante esa etiqueta. ¿Novio? Probé la palabra. Parece demasiado normal para lo que somos. ¿Qué somos entonces? Lo miré, a ese hombre complicado y peligroso que de alguna manera se había vuelto esencial para mí. Todo. Tú lo eres todo, Alexander. Su beso fue suave, reverente, completamente en desacuerdo con la violencia de la que sabía que era capaz. Mío, susurró contra mis labios. Dilo otra vez. Tuyo, siempre tuyo. Cenamos acurrucados en el sofá, hablando de todo y de nada. Me contó sobre su infancia, sobre un padre que valoraba el poder por encima del amor, sobre aprender a ocultar las emociones porque eran debilidades que se podían explotar. Yo le conté sobre mis padres, sobre la soledad de ser huérfana a una edad temprana, sobre los sueños pospuestos en favor de la supervivencia. Vas a volver a escribir, dijo de repente. Tu novela. Quiero que la termines. No tengo tiempo. Haz tiempo. Es una orden de tu jefe. Su sonrisa era leve, pero sincera. Voy a reducir tus horas a 25 a la semana. El resto del tiempo lo dedicarás a escribir, y cuando la termines, me aseguraré de que se publique. No puedes. Sí que puedo y lo haré. Su voz era firme. No vas a sacrificar tus sueños por mí, Audrey. No lo permitiré. Su autoritarismo debería haberme molestado. En cambio, me sentí querida, protegida, no solo físicamente, sino en todos los aspectos que importaban. Gracias, susurré. Esa noche se quedó, no en la habitación de invitados, sino conmigo, abrazándome en la oscuridad. Su presencia era un escudo contra todos los miedos que intentaban colarse en mi mente. 3 días después, estaba en mi oficina cuando apareció Jessica, con una expresión extrañamente apagada. Audrey, ¿podemos hablar? Levanté la vista, sorprendida. ¿Sobre qué? ¿Sobre que soy una completa para ti? Cerró la puerta y se apoyó en ella. Te debo una disculpa, varias en realidad. ¿A qué viene esto? Alexander me llamó a su oficina esta mañana. Me dijo en términos muy explícitos que si volvía a hablarte con falta de respeto, me despediría. No me reasignaría. Me despediría con una recomendación tan mordaz que nunca volvería a trabajar en esta ciudad. Exhaló bruscamente.
Pero también me dijo otra cosa, que le habías pedido que no castigara a nadie por cotillear sobre vosotros dos, que me defendiste cuando él quería destruir mi carrera. No sabía que Alexander había cumplido su amenaza ni que le había contado a Jessica mi intervención. Estaba celosa, admitió. Llegaste como secretaria y en 2 años conseguiste que Alexander Grayson te mirara como si fueras la mujer de sus sueños. Yo llevo 5 años trabajando aquí y él apenas sabe cómo me llamo. Jessica, déjame terminar. Levantó una mano. Me equivoqué al pensar que solo eras otra adquisición más, que él se aburriría. Veo cómo te mira, Audrey, como si fueras lo único real en su mundo. Eso es algo que nunca antes había sentido, y lamento sinceramente haber intentado envenenar eso por envidia. La disculpa me tomó por sorpresa. Gracias por decir eso. Además, te aviso, Vivian Marshon ha estado llamando a la oficina para intentar reunirse con varios ejecutivos y ha estado haciendo preguntas sobre ti. Su expresión era seria. Creo que te está preparando algo. No sé qué, pero no es nada bueno. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Lo sabe, Alexander? Acabo de venir de su oficina. Lo sabe. Se detuvo en la puerta. Ten cuidado, Audrey. Vivian es vengativa y tiene contactos, y odia a Alexander lo suficiente como para destruir a cualquiera que le importe. Después de que se marchara, me senté en silencio, procesando todo. Esta era mi vida ahora. Amenazas de rivales, advertencias de antiguos enemigos convertidos en aliados, vigilancia constante contra peligros que apenas comprendía. Pero cuando Alexander apareció en mi puerta una hora más tarde, sus ojos encontraron los míos al otro lado de la habitación, con esa intensa concentración que hizo que mi corazón se acelerara. Supe que valía la pena. Cada peligro, cada complicación, cada elección imposible, él lo valía. Y yo por fin era lo suficientemente valiente como para luchar por lo que estábamos construyendo. Juntos, afrontaríamos lo que viniera después, aunque nos destruyera a ambos. El ataque se produjo un martes. Salía tarde de la oficina, con Marcus a mi lado como siempre, cuando se detuvo la furgoneta negra. 3 hombres salieron de ella, moviéndose con precisión militar. Marcus me empujó detrás de él, buscando la pistola que llevaba en la cintura, pero ellos fueron más rápidos. El primer disparo le alcanzó en el hombro. Cayó al suelo y entonces unas manos me agarraron y me arrastraron hacia la furgoneta, a pesar de mis gritos, a pesar de mi resistencia, a pesar de todo. Me taparon la boca y la nariz con un paño, un olor químico dulce. El mundo se volvió borroso, se oscureció, desapareció. Desperté en la oscuridad y con olor a óxido y moho. Me dolía la cabeza, tenía un sabor a cobre en la boca y tenía las manos atadas a una silla detrás de mí. El terror se apoderó de mí cuando mis ojos se acostumbraron a la tenue luz que se filtraba a través de una ventana alta y sucia. Estaba en una especie de almacén, vacío, aislado. El tipo de lugar donde los gritos no se oyen. Está despierta. Una voz masculina con acento ruso. Los pasos resonaron en el cemento. Marcus Volkov salió de las sombras, seguido por otros 2. Tenía unos 50 años, cabello plateado y ojos fríos que me evaluaban como si fuera mercancía. Señorita Miller, por fin nos conocemos. Su sonrisa era reptiliana. Pido disculpas por la dramática presentación, pero su novio no responde bien a las peticiones corteses. ¿Qué quiere? Mi voz sonó más firme de lo que me sentía, lo mismo que todo el mundo quiere de Alexander Grayson. Obediencia, cooperación. Me rodeó lentamente. Verá, su novio ha estado interfiriendo en mis operaciones, robando contratos, rebajando precios, haciéndome la vida muy difícil. He intentado razonar con él, pero Alexander es terco, así que me secuestró. Le tomé prestada. Se detuvo frente a mí temporalmente, solo el tiempo suficiente para convencer a Alexander de que seguir interfiriendo tendrá consecuencias. Consecuencias personales. Te matará por esto. Volkov se rió. Quizás, pero primero me dará lo que quiero. Los contratos de transporte en cuestión, el control de las operaciones portuarias, varias otras concesiones. Sacó su teléfono y para asegurar su cooperación,
Le enviaré pruebas de que te tengo, de que puedo hacer lo que quiera contigo, a menos que él obedezca. El miedo se convirtió en hielo en mis venas. No lo hagas. Su mano se disparó, agarrándome la cara con tanta fuerza que me dejó moretones. Aquí no das órdenes, pequeña. No eres más que una moneda de cambio. Una debilidad en la armadura de Alexander Grayson que voy a explotar hasta que se rompa. Colocó su teléfono y me hizo fotos atada y aterrorizada. Cada clic se sentía como una violación, un arma forjada para hacer daño a Alexander. Perfecto. Odiará verte así, indefensa, asustada. La sonrisa de Bulov se amplió. Y si no me da lo que quiero en 6 horas, le enviaré fotos de lo que les pasa a las chicas guapas que se enamoran de hombres peligrosos. Me dejó sola en la oscuridad, atada y temblando, con la mente acelerada por las posibilidades. Alexander vendría. Lo sabía con absoluta certeza, pero llegaría a tiempo. ¿Y qué haría cuando me encontrara? ¿Qué monstruo desataría al ser su debilidad? Perdí la noción del tiempo en la oscuridad. Podrían haber sido horas o minutos. Mi miedo distorsionaba mi percepción. Entonces lo oí. Disparos. Al principio lejanos, luego más cercanos. Gritos, más disparos. Los sonidos de la violencia de la que había estado protegida estallaron de repente a mi alrededor. La puerta del almacén explotó hacia adentro. Alexander se recortaba en la abertura, flanqueado por Marcus, vivo a pesar de haber recibido un disparo, y una docena de hombres más. Iba vestido completamente de negro, con una pistola en la mano y el rostro convertido en una máscara de furia controlada que lo hacía parecer el dios vengativo que era en este mundo. Sus ojos me encontraron al otro lado del espacio y algo en su expresión se quebró. El control se resquebrajó, revelando el terror que había debajo. Audrey. Mi nombre era una plegaria y una maldición en sus labios. Volkov apareció detrás de mí, con su propia pistola presionada de repente contra mi sien. Detente ahí mismo, Grayson, o haré estallar su bonito cerebro contra este hormigón. Alexander se quedó paralizado. Todos los hombres que lo acompañaban se quedaron paralizados. El aire mismo parecía congelarse, cargado de violencia potencial. Déjala ir, Marcus. La voz de Alexander era mortalmente tranquila. Esto es entre tú y yo. Ella es inocente. Dejó de ser inocente en el momento en que abrió las piernas para ti. Las crueles palabras de Volkov hicieron que Alexander apretara la mano con la que empuñaba el arma. ¿La quieres de vuelta? Dame todo lo que te he pedido. Los contratos, los puertos, el control total de las rutas marítimas del este. Hecho. Alexander no dudó. Es tuyo. Todo. Solo déjala ir. Alexander, no. Empecé, pero la pistola de Volkov presionó con más fuerza contra mi cráneo. Y tú renunciaste como cabeza de la familia Grayson. Transfiere el poder a alguien que yo elija. Silencio. Esto era más que negocios. Lo era todo. Todo el imperio de Alexander, su legado, su identidad. Todo para mí. Hecho. Alexander repitió con voz monótona. Redactaré los documentos esta noche, pero los entregaré personalmente, y tú la dejarás salir de aquí ahora, ilesa. Volkov se rió. Lo darías todo por una mujer. Tu padre se avergonzaría. Mi padre está muerto y yo la elijo a ella. Los ojos de Alexander se encontraron con los míos a través de la distancia, y vi todo en esa mirada. Amor, devoción, la voluntad de quemar todo su mundo si eso significaba mantenerme a salvo. Siempre la elijo a ella. Las palabras rompieron algo en mí. Este hombre peligroso y poderoso, estaba ofreciendo sacrificarlo todo por mí. No porque tuviera que hacerlo, sino porque yo importaba más que el poder, más que el legado, más que cualquier cosa. ¡Qué conmovedor! Volov se burló, pero creo que no terminó. Alexander se movió con una velocidad sobrehumana y disparó con precisión milimétrica. Le dio en el brazo con el que empuñaba el arma, no en la cabeza, con la precisión de alguien que se había entrenado precisamente para esta situación. Volkov gritó, dejó caer el arma y yo me tiré de lado fuera de la silla, pero mis manos atadas hicieron que me estrellara con fuerza contra el cemento.
Entonces, los hombres de Alexander aparecieron por todas partes y redujeron a Volkov y a sus socios con brutal eficacia. Y Alexander estaba allí cortando mis ataduras con un cuchillo que apareció de la nada, atrayéndome hacia sus brazos con una desesperación que me dejó sin aliento. «Estás bien, estás bien, estás bien», lo repetía como un mantra, sus manos recorriendo mi cuerpo, comprobando si tenía heridas, todo su cuerpo temblando por la adrenalina y el miedo. Dios, Audrey, pensé que estoy bien. Lo rodeé con mis brazos, abrazándolo con tanta fuerza como él a mí. Sabía que vendrías. Siempre, siempre vendré a por ti. Se apartó lo justo para mirarme, con las manos enmarcando mi rostro. Pero no puedo seguir haciendo esto. No puedo arriesgarte así. Audrey, necesito que te vayas esta noche. Te buscaré un lugar seguro. Un lugar donde nadie te busque, con suficiente dinero para que nunca más tengas que preocuparte. Pero tienes que irte antes de que alguien más intente esto, antes de que te pierda para siempre. Las palabras me golpearon como golpes físicos. ¿Qué? Tenías razón. Estar conmigo te convierte en un objetivo y no puedo. Su voz se quebró. No puedo verte morir por mi culpa, así que te dejo marchar. Te alejo antes de que este mundo te destruya. No. La palabra salió feroz, absoluta. No puedes tomar esa decisión por mí. Audrey, he dicho que no. Agarré su camisa, negándome a soltarlo. ¿Crees que no sabía los riesgos? ¿Crees que no entendía lo que significaba ser tuya? Yo elegí esto, Alexander. Te elegí a ti, y no me voy solo porque se haya vuelto peligroso. Podrías haber muerto esta noche, pero no lo hiciste porque viniste a por mí. Lo acerqué a mí, nuestras frentes se tocaron. Esto es lo que somos. Tú eres el hombre que lo daría todo por salvarme. Y yo soy la mujer que prefiere enfrentarse al peligro contigo que estar a salvo sin ti. Así que deja de intentar protegerme de ti mismo y déjame amarte. ¿Me amas?, preguntó con voz ronca y vulnerable. Te amo por completo, de forma aterradora, probablemente estúpida. Pero te amo, Alexander Grayson. Te amo por completo, incluso las partes que me dan miedo. Su beso fue desesperado, sellando las promesas que ambos estábamos haciendo. Cuando nos separamos, sus ojos brillaban sospechosamente. «Entonces cásate conmigo», dijo. «No porque tenga sentido o te proteja o sirva para algún propósito estratégico. Cásate conmigo porque te amo tanto que me duele físicamente. Porque eres lo único real en mi vida. Porque quiero pasar cada día demostrando que soy digno de tu elección. Sí, sin vacilar, sin dudar, solo con certeza. Sí, me casaré contigo». Su sonrisa era devastadora, transformando su rostro de duro a esperanzado. «Mío, tuyo», acepté. «Siempre tuyo», atando. 6 meses después, estaba de pie en un jardín privado con vistas a la ciudad, con un sencillo vestido blanco y cogida de la mano de Alexander, mientras un juez nos declaraba marido y mujer. Era una ceremonia pequeña, solo Marcus y Elena, y un puñado de personas en las que realmente confiábamos. Sin espectáculo, sin política, solo nosotros eligiéndonos el uno al otro delante de los testigos. Cuando Alexander me besó, saboreé la promesa y la eternidad y el tipo de amor que sobrevive a la oscuridad. Habíamos afrontado juntos las consecuencias de aquella noche. Folk estaba en la cárcel y su organización desmantelada. Viven había hecho un último intento por destruirnos, filtrando a la prensa fotos de las conexiones criminales de Alexander, pero le había salido el tiro por la culata cuando varios de sus socios comerciales legítimos lo defendieron públicamente. Los rumores en la oficina se habían apagado cuando todos se dieron cuenta de que no íbamos a ir a ninguna parte. Jessica se había convertido en una aliada inesperada, interfiriendo cuando era necesario, y yo había terminado mi novela. Se publicaría al mes siguiente bajo mi propio nombre. La dedicatoria decía simplemente: «Para Alexander, que me enseñó que el amor y el peligro no son opuestos, sino a menudo lo mismo». «¿En qué piensas, señora Grayson?», murmuró Alexander, acercándome a él mientras nos balanceábamos al ritmo de una música que solo nosotros podíamos oír. «Que esto es una locura, que apenas hemos sobrevivido a los últimos 6 meses,
que estar contigo significa vivir con peligro e incertidumbre y decisiones imposibles. Alexander murmuró, acercándome a él mientras nos balanceábamos al ritmo de una música que solo nosotros podíamos oír. Que esto es una locura, que apenas hemos sobrevivido los últimos 6 meses, que estar contigo significa vivir con peligro e incertidumbre y decisiones imposibles. Lo miré, a este hombre hermoso y peligroso que se había apoderado por completo de mi corazón, y supe que no cambiaría nada, ni siquiera el secuestro. Bueno, quizá, eso sí. Sonreí. Pero todo lo demás, no me arrepiento de nada. Bien, porque tengo planes para nosotros, Ángel. Grandes planes. Su mano se posó sobre mi vientre, donde un secreto que ninguno de los dos había compartido aún comenzaba a crecer. Planes que incluyen una guardería y una casa fuera de la ciudad con seguridad real. Y un futuro en el que nuestros hijos crezcan sabiendo que son profundamente amados, aunque su padre sea complicado. Las lágrimas me picaban en los ojos. Sabes que lo sé todo sobre ti. Recuerda que su sonrisa era tierna. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? 2 semanas. Estaba esperando el momento adecuado para decírtelo, y este no era el momento adecuado. Hizo un gesto hacia nuestra boda. Esto es perfecto. Lo besé suavemente. Todo esto es perfecto. Esa noche, en el ático que ahora compartíamos, Alexander me hizo el amor con una reverencia que hablaba de promesas y futuros y del tipo de devoción que resistiría a cualquier tormenta. Te amo, susurró contra mi piel. A ti y a nuestro hijo, a mi familia, a mi todo. Yo también te amo, susurré. Mi monstruo, mi protector, mi hogar. Y mientras yacíamos enredados en la oscuridad, pensé en la chica que había caminado hacia una tormenta de nieve 6 meses atrás, que había sido encontrada temblando y enferma por un hombre que la había reclamado como suya. Esa chica había estado sobreviviendo. Pero esta mujer, esta esposa, esta futura madre, esta escritora, esta compañera de un hombre poderoso, peligroso y devoto, estaba viviendo. Y eso hacía que cada peligro, cada miedo, cada elección imposible valiera la pena. Porque el amor no era seguro, el amor no era sencillo. Pero con Alexander Grayson, el amor era real, y lo real era todo lo que yo había